Bueno, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por preparar este tiempo, Padre, que has dispuesto para nosotros, para crecimiento de tu iglesia en esta tierra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, Señor, en este proceso, que seas tú trayendo tu revelación, Dios, y que seas tú aún aclarando nuestro llamado, el propósito eterno que tú tienes con cada uno de nosotros en esta tierra. Disponemos nuestras vidas, Dios. Disponemos, Señor, nuestros corazones. Declaramos un corazón enseñable para aprender todo lo que tienes para nosotros en este proceso. Oramos por las parejas que no vinieron hoy por inconvenientes, Dios, para que tú, Señor, dentro de 8 días los puedas traer, Señor, con tus lazos de amor, Dios. Gracias te damos, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos a el entrenamiento para líderes de caja de herramientas. Esta es la lección número 1 y se llama el llamado y sus etapas. Efesios 1, 4 y 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para nosotros es un privilegio de verdad compartir este material, pero más que este material, compartir este tiempo en donde nos vamos a centrar y donde nos vamos a ubicar en el lugar en donde estamos en este momento, como líderes, como cristianos y aún como pareja que desea servirle al Señor. Entonces, bienvenidos, y la idea es que crezcamos juntos, que todos empecemos a crecer, no solamente nosotros de aquí para allá, sino ustedes de allá para acá. Queremos crecer juntamente con ustedes en este nuevo tiempo. Nosotros hemos sido creados para buenas obras, eso dice la palabra en Efesios 2:10, ¿cierto? Ya que tú tienes Biblia, busquemos Efesios 2:10. Entonces busquémosla aquí. Bueno, les recordamos que este es un entrenamiento bibliocéntrico, entonces pueden prender su Biblia, Efesios 2:10. Perdón, ¿cómo era el nombre del primer? De la primera lección, el llamado y sus etapas. Efesios 2:10 dice. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios provee este tipo de espacios en la iglesia para que nosotros podamos cumplir ese llamado, para que nosotros podamos glorificarlo a través de las obras. Y una obra es el servicio al Señor, servir con parejas, servir con niños, servir en obras de misericordia. Todo esto es parte de la provisión que Dios nos da para poder hacer buenas obras que Él preparó de antemano, según dice la palabra. La idea es que estas herramientas que ustedes van a recibir las agreguen a la caja anterior y no olviden las herramientas anteriores, que fueron 13. Continuamente estén repasándolas, continuamente estén volviendo a ellas, continuamente estén revisándose, continuamente estén en la presencia del Señor. No somos perfectos. Levanten la mano aquel que diga que es perfecto. Andrés, quieto. Jorge, quieto. Ninguno de nosotros hemos terminado todavía nuestro caminar. Entonces, los animamos de verdad a que revisen las antiguas herramientas, no las echen allá en el cajón del olvido. No, necesitamos estar revisando día a día. Sean de bendición para otros. Esa es la meta de este entrenamiento. No solamente bendición para la familia, para nosotros, sino para los demás. Ese es el reto. Así es. Y
Dios desde el principio, en su creación, el deseo de Él era la multiplicación. Génesis 1:28 dice que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y administrarla o sojuzgarla, dice el Señor en su palabra. O sea que el deseo desde el principio de Dios era que nosotros fuéramos fructíferos y nos multiplicáramos. Ahora, vamos a explicar un poco lo que significa ese principio, el principio de la multiplicación, diferente al principio de la adición. Esto lo aprendimos hace poco en la iglesia, ¿no es cierto, muchachos? ¿Sí? ¿Ustedes estuvieron allí o no? ¿Más o menos? Bueno, el principio de la multiplicación, que es muy diferente al de la adición. Digamos que la adición tiene que ver con el evangelismo y el de la multiplicación con el hacer discípulos. ¿Evangelizar es malo? No es cierto. Es necesario evangelizar. ¿Saben cuál es el problema? Es quedarnos solo en el evangelismo y no ir al siguiente paso, que es ¿qué? El discipulado. Y digamos que este es un cuadro que el pastor nos enseñó en la iglesia y es muy interesante, de una persona. Vamos a tomar una persona, un líder en la iglesia, que dedique todos los días de su vida a evangelizar una persona. Eso se llama adicionar. Diferente de pronto a otro líder, que vamos a tomar otro líder de la iglesia, que ese líder no va a evangelizar solamente, sino que también va a discipular a alguien. Entonces vamos a ver aquí la diferencia entre la adición y la multiplicación. Una persona puede evangelizar 365 personas en un año, ¿sí o no? Y mire la tabla y verá, 2 años, 730, 3 años, 1095. Si lo hiciera uno diario. Entonces, a los 14 años, esta persona, una sola persona, a lo mejor pudo haber evangelizado 5.110 personas. Pero si un líder, en vez de solo evangelizar, se dedica a discipular una persona, mire la tabla cómo es de diferente. Al primer año se multiplican 2, él y el que discipuló, ¿sí o no? Al siguiente año, él y eso discipularon otros 2 y se multiplicaron en 4. Y así sucesivamente, pero si ustedes miran la tabla, por aquí, por ejemplo, a los 8 años, mire que el que está solo evangelizando lo hizo con 2.920 personas. Todavía aquí como que no hay un cambio, ¿sí o no? Se ve que la tarea es ardua, más trabajosa acá que acá, pero al final de los 14 años, si ustedes miran la tabla, mire cómo cambió. A los 14 años, una sola persona que evangelizó una cada día durante 14 años, evangelizó 5.110. Pero en cambio alguien que discipuló durante esos 14 años, mire cómo se multiplicó a 16.384 personas. La diferencia entre evangelizar y discipular, entre adicionar o multiplicar. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A multiplicar, a discipular. Ahora, algunas características y diferencias de lo que es solo evangelizar y multiplicar. Y discipular. Una persona que evangeliza solo hace ese trabajo, ¿sí o no? Mientras que alguien que discipula forma equipos de trabajo. Hace su trabajo en equipo. Ahora, a lo mejor una persona que evangeliza durante todo este tiempo, no se sabe si al final del proceso van a estar esas 5.110 personas allí, no se sabe. ¿Sabe por qué? Porque eso lo podemos ver aún en las estadísticas de grandes iglesias que no tienen un discipulado genuino en sus iglesias, se dedican a evangelizar. Y muchas iglesias de esas crecen como espuma, pero también como espuma a veces desaparecen. Entonces el trabajo aquí es, aunque es más arduo, pero es más consolidador. Es un trabajo de equipo, y las relaciones
que se fomentan en el discipulado son diferentes a las relaciones del solo evangelismo, porque aquí es un trabajo hombro a hombro, es un trabajo de mentoreo, de dedicación, de tiempo. Entonces las relaciones se consolidan más en el discipulado. Es allí. ¿A 1 año o 2 años y medio? Discipular a una persona, ¿sí o no? Y lo otro Sí. es que además de las relaciones, en el evangelismo nosotros tendemos a hacer todo por la persona evangelizada y ellos dependen de nosotros 100%. En el discipulado nosotros les enseñamos a depender de Dios. Ya no somos la persona, el líder espiritual de ellos, en que siempre que tengan un lío van a ir a nosotros, sino que ellos mismos van a tener la capacidad de ir delante del Señor, crecer, Así es. aprender y seguir caminando. Las iglesias se hacen mucho más fuertes acá, se consolidan de una manera más permanentes con el tiempo, ¿sí? Que de esta manera. Esa es una diferencia. Vemos otra vez a la cita que les compartimos la vez pasada y está en 2 de Timoteo 2:2, que dice, dice 2 de Timoteo. ¿Y esto que escuchaban que Sí, hombres muy bien, sí, fieles? fieles a otros, ¿no es cierto? 2 de Timoteo, 2 epístola. Aquí está mi amor. ¿Lo tienes ahí? Mira que si esto se hace no 14 años sino 50 años, si una hoja se dobla 50 veces, es multiplicar, tendríamos la distancia de aquí de la Tierra, 3/4 la distancia hasta el Sol. Imagínense. ¿Ah? Es 2 de Timoteo 2, del 1 Sí, al 2. del 1 al 2. Dice el versículo 2 de 2 de Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces lo que hablábamos aquí hay 4 generaciones representadas. La primera, ¿cuál es? Pablo. Pablo es el que está escribiendo A Timoteo. a Timoteo. Timoteo es la segunda generación. La tercera generación dice de hombres fieles y dice que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones acá. Entonces es un llamado de nosotros a la multiplicación, no a la adición, y eso lo logramos haciendo un correcto discipulado. Usted se multiplica cuando enseña a otros a hacer lo que usted sabe hacer. Es una manera de multiplicarse. El llamado divino es hacer discípulos que hagan discípulos que hagan discípulos. Esto es el propósito de la multiplicación. Habacuc 2:4 dice, así como las aguas cubren los mares, así también sea llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Esto es en verdad para nosotros? Está escrito ahí en la Biblia, pero ¿estamos convencidos de esto, que esto es para nosotros en este tiempo? Ese principio de la multiplicación, ¿ustedes qué creen? ¿No es cierto? Claro. Bueno, Claro. muy bien. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes, hablando de nosotros, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Mire la identidad que Dios nos está dando aquí tan tremenda. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios nos da esta identidad. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para proclamar las obras maravillosas del reino de los cielos en esta tierra. Amén. Para ser discípulos. Ya sea que Dios los llamó a lo que nos llamó, nuestro llamado es a la multiplicación. Ese es el llamado. Y ese es uno de los propósitos de Caja de Herramientas, la multiplicación. Caja de Herramientas es un ministerio que no solamente se dedica a la restauración de los matrimonios, sino también a preparar líderes para que ellos a su vez preparen otros líderes y este ministerio siga creciendo. Ellos son un claro ejemplo de lo que nosotros estamos desarrollando aquí en Medellín. Ellos son líderes
de otros líderes que nosotros ya formamos en cajas de herramientas. Son o sea discípulos. son discípulos, perdón. O sea que ellos son ya la tercera generación por este lado de caja de herramientas, ¿no es cierto? Ustedes son Sí. discípulos de Fray y Maribel, que son discípulos nuestros de caja de herramientas. Ahora, hay 3 etapas en el llamado, 3 etapas en el llamado. La primera etapa de nuestro llamado es esta. Es cuando nosotros nacemos de nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos convencidos de eso en nuestro corazón. Sabemos que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Y en el argot cristiano se dice que es ese fuego del primer amor, de los nacidos de nuevo. Esa pasión que Dios despierta en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos cuando ustedes tuvieron como ese encuentro personal con Cristo? Que después de eso uno se apasiona por Él. Es como si que se cayera un velo de nosotros, como dice Job allí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como que se abre un panorama espiritual que uno desconocía y uno quiere, mejor dicho, alimentarse. Para nosotros en esa etapa es un gusto estar los domingos en la iglesia, recibir palabra, enseñanza. ¡Wow! ¡Qué palabra la que trajo el pastor hoy! Nos invitan a convenciones, queremos estar aquí y allá, mejor dicho, de todo lo que esté servido en la mesa, nosotros queremos degustar de todo eso. Es esa primera etapa de nuestro llamado, donde comemos lo que nos sirvan. Estamos sedientos y hambrientos por ser alimentados, levantados, restaurados, edificados. Eso es donde dice uno, ¡ah! Seminario de mujeres, yo voy. Ay, ¿verdad que soy hombre? que es que encuentro de hombres, yo voy, lléveme aunque sea de cocinero, de lo que sea, pero yo quiero estar allí, ¿sí o no? Es esa primera etapa donde uno quiere estar en todo lado. A uno le gusta de todo lo que le sirve. Viene una segunda etapa donde uno ya se vuelve un poco más selectivo. Es esa etapa donde uno ya se va inclinando por el llamado. Ya uno, bueno, esto me sirve, pero esto no, porque esto es lo que realmente yo estoy sintiendo que Dios me llamó a servir. A veces ni siquiera Sí. uno lo siente. Ni siquiera dice, ah, no, es que este es el lado donde yo voy a servir. No, simplemente me atrae más cierto tipo de temas, me atrae más cierto tipo de grupos, me atrae más cierto tipo de enseñanza en esa segunda etapa. Sí, pero en esta segunda etapa todavía estamos recibiendo. Todavía es necesario que nos alimenten, ¿sí? Estamos como los niños en casa que pasan de esa etapa de ser infantes a adolescentes, ¿sí? Que ellos ya empiezan a escoger el menú en su casa. Ay, mamá, a mí no me gusta la cebolla, no me des sino esto, pero todavía dependen de qué? De nosotros, de los padres. Esa etapa también todavía nosotros dependemos de nuestros líderes en la iglesia. Dependemos de los pastores, necesitamos ser mentoreados, pero ya nos volvemos más selectivos. Ya nos vamos inclinando por un deseo allí que Dios pone en el corazón. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa donde si tú no empiezas a dar de lo que has recibido, se convierte en la etapa más peligrosa de nuestra vida como cristianos. Y algunas señales de esa etapa, para identificar a veces de los que están en la iglesia. Es esa etapa donde si tú no empiezas a dar, a compartir de lo que has recibido, te vuelves un cabezón espiritual, pero un enanito. O sea, si tú no te conviertes en un proyecto autosostenible, donde no solo estés recibiendo, sino que ya por tu propia cuenta empiezas a tener una relación íntima y genuina con Dios, no dependiendo de tus líderes y pastores, donde empiezas a crecer de una manera exponencial en 3 áreas que vamos a hablar más adelante: cabeza, corazón y manos, conocimiento de la palabra, carácter de Cristo formado en nosotros y fruto de lo que hemos recibido, ya sirviendo en ciertas áreas, es muy peligrosa. Y de eso encontramos mucho en las iglesias. Personas que llevan tiempo en las iglesias sentadas en una banca, y es esa etapa donde tú empiezas a decir,
otra vez la misma enseñanza del pastor de hace como 6 meses, no sé, él enseñó mismo eso, hace como, qué pereza otra vez escuchar eso, el mismo título, ¿sí? Y tú empiezas ya a criticar al líder, al pastor por esto, por X, oye, ¿y sabe qué? Te vuelves una carga para la iglesia, una carga, porque si tú no empiezas a dar de lo que has recibido, te conviertes en una persona obesa, espiritualmente hablando, obesa. Y son de esos líderes que en un momento salen de la iglesia, criticando del pastor, de la iglesia, de los líderes, de la visión de la iglesia. El pastor no me saluda, rajando de todo el mundo. El pastor no me llama, el líder no, en esa iglesia no hay servicio social, en esa iglesia no hay discipulado, en esa iglesia, bueno, cualquier cantidad de excusas para no darnos cuenta que estamos ya en la etapa en que debemos dar, Así en que es. debemos empezar a multiplicarnos. Existe una iglesia flotante, es real, y está compuesta por cristianos que se la pasan de iglesia en iglesia en iglesia. Ya aquí vinieron y ya no les gustó cómo se predicaba, cómo se enseñaba, Ya salieron, se saciaron. saciaron, se fueron para otra iglesia, allí llegaron con todo el ánimo, pero llegó un punto de sus vidas que igual. ¿Y saben en qué terminan esos hermanos cristianos? En mendigos espirituales, en mendigos, porque nunca pasaron a la tercera etapa de su llamado, que es dar, que es servir, que es entregarse por el Señor en esta tierra. Y esa es la etapa más peligrosa que corremos como cristianos, cuando no la identificamos, cuando nosotros no empezamos a dar de lo que hemos recibido. Debemos aprender a identificar esas dos, en qué etapa estamos nosotros como cristianos. Si estamos en las dos primeras, bueno, sigamos cultivándola, sigamos aprendiendo, preguntémosle al Señor qué tipo de semilla debo sembrar en mí, poner atención hacia dónde se dirige mi corazón, si estoy inclinado a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a las parejas, todo ese tipo de cosas. Necesitamos prestar muchísima atención. También es importante que nos dejemos guiar por los líderes. A veces nos cuesta trabajo nosotros mismos ver los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es importante que los líderes estén orando y descubriendo, teniendo discernimiento de parte de Dios, cuál es el llamado o cuál es el perfil de los líderes que tienen a cargo. Entonces necesitamos sí o sí tener mucho discernimiento para nuestro llamado, así como para el llamado de las personas que tenemos a nuestro cargo. Necesitamos estar tan seguros de que Dios tiene algo para nosotros. Tiene un lugar en el cuerpo de Cristo donde nosotros podamos servir. Tiene un lugar en donde nosotros como parejas, como cristianos, podamos ser útiles y cumplir el llamado de Dios. Si estamos en la tercera etapa, es hora de empezar a trabajar. Ya, no más. Ay, no, pero es que yo todavía sufro, yo todavía no soy bueno leyendo la Biblia, es que yo todavía no estoy sana, mi corazón no está sano, ay, es que yo todavía peleo con mi esposo. Si esperamos a que seamos perfectos, nunca vamos a servir. La palabra dice, id y hacer discípulos. Y ese ir es mientras vamos creciendo, nosotros vamos haciendo discípulos. No es hasta que yo no esté perfecto, yo no hago discípulos. No, pero yo de qué le voy a hablar a este amigo mío o a esta amiga mía si yo todavía acabé de mechonearme con mi esposo. ¿Qué le puedo hablar? No, mientras estamos creciendo, nosotros vamos jalando a los demás. Cuando el hecho de que nosotros ya no nos sintamos a gusto donde estamos, otra vez el mismo pastor mi pastor con el mismo chiste, otra vez el hermanito le puso la misma corbata de hace 8 días. El hecho de que nosotros empecemos a dar no quiere decir que nunca más voy a recibir de mi pastor, al contrario.
yo me voy desocupando, puedo ser lleno. A medida que voy desocupándome, yo puedo seguir llenando mi estanque. La idea es que nosotros no seamos un estanque de agua podrida donde nadie quiera beber. Ustedes no se han acercado a esos cristianos. Ah, sí, yo me sé esa parábola, me la sé de memoria. Usted ya escuchó la prédica de los talentos, sí, como 3 veces y hasta yo la he predicado. Gente que no recibe, son estanques. Y uno les habla, tenemos una reunión de parejas, ¿a qué? ¿Hablar de lo mismo? ¿Hablar del perdón? ¿Van a hablar de una sola carne? Otra vez, por tanto, dejar al hombre, otra vez de lo mismo. No, es que yo ya sé. Yo he ido a 1500 seminarios de parejas, he ido a 3000 encuentros. ¿Para qué otro? ¿Cuál es la diferencia? En esta etapa necesitamos ser muy cuidadosos. A la medida que damos, recibimos. Nuestro cumplimiento en la tarea que Dios nos encargó es importante, primero para Dios, segundo para otros y en tercer lugar para nosotros mismos. Así que si tú crees que lo que tú vas a hacer no es importante, estás muy equivocado. Somos las manos, la boca, las palabras de Cristo para esta humanidad perdida. Los otros están esperando por alguien que vaya y les lleve las buenas nuevas de salvación, de restauración, y que les demos propósito. Porque el hecho, cuando nosotros empezamos a ser discípulos, les estamos dando el propósito, les estamos haciendo que ellos descubran el propósito de Dios para sus vidas. Así que esto no es simplemente, esto es una reunión social, no. Esto es de vida o muerte. No solo para los demás, sino para mí mismo. Porque si yo no empiezo a dar, yo me muero, yo me seco. Y voy a estar toda la vida en una banca. Es más, ya hasta le pido escritura al pastor por la banca. Ay no, en esa banca no te sientes porque ahí voy yo. Yo sé que hay gente que dice ahí, no, me gusta la punta de la banca. Ahí. Gente que se apoltrona y se acomoda. No, nosotros necesitamos estar despiertos. Hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28 nos habla de ello. ¿Me buscas Romanos 8:28, por favor? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados conforme a un propósito claro de parte de Dios. Ahora, pero resulta que a mi esposa le gusta trabajar con mujeres. Y a mí no, obviamente yo no voy a trabajar con mujeres. Pero a él le gusta enseñar. Una prueba de que nosotros tenemos un ministerio en una sola carne es que, a pesar de que no tengamos el mismo ministerio, el uno con el otro se complementan. Aquí hay parejas que desean trabajar con parejas, o por lo menos descubrir el llamado o el propósito que Dios tiene para sus vidas. Lo ideal es que nosotros funcionemos con ese poder de la unidad de una sola carne. ¿Recuerdan en la herramienta número 2? Fundidos en uno solo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos fusionemos de tal manera que nosotros mismos podamos ser una entidad poderosa y donde la sinergia que Dios colocó entre nosotros dos como pareja fortalecida en Él pueda ser evidente. Sí, uno puede perseguir a 100, ¿recuerdan? Pero 100 pueden perseguir a 10,000. Entonces, fíjese, necesitamos estar de acuerdo en muchas áreas de nuestra vida y mucho más en el llamado y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios nos provee su autoridad, Dios nos provee su Espíritu Santo, Dios nos provee su palabra. Así que no estamos solos, así que tenemos todo para que nuestros hogares sean ese faro de luz
ese faro de luz que alumbre las tinieblas que hay en este mundo. El faro de luz es necesario cuando hay tormentas en alta mar y los barcos pierden su rumbo. Nosotros somos ese faro de luz para este mundo perdido, para este mundo que no tiene rumbo. Y estamos seguros, convencidos de que ustedes caminan y se encuentran con alguien y tiene problemas matrimoniales, tiene problemas familiares. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar de bracitos cruzados? ¿O vamos a tomar la decisión de empezar a caminar para poder ser bendición para otros? Así es. Ahora, se nos garantiza algo en esta etapa de nuestro llamado, en esta tercera etapa. Y es que vamos a ser atacados. El enemigo va a tratar de muchas maneras de distraernos del llamado de parte de Dios. Puede que venga desánimo, ¿sí o no? Va a venir muchas veces desánimo, pereza, ¿no? Cualquier obstáculo, contiendas, ¿sí? Escasez económica. El diablo nos va a atacar de muchas maneras para nosotros no continuar el llamado. Vamos a ser aún criticados por la gente más cercana, ¿sí o no? Usted, líder de pareja, ay, ¿sí o no? ¿Cuántos se van a burlar en nuestra cara? Pero vea, recuerden algo. Alguien escribió, la manzana más madura del árbol es a veces a la que le tiran más piedra. Entonces no se preocupe si somos criticados, si nos bolean piedra. Entendamos que a veces el diablo va a usar lo que esté a su disposición para sacarnos del llamado. Alguien dijo que a mayor ministerio, mayor demonio. O sea, el demonio como que sube de nivel también. Los ataques van a ser a otro nivel. Así que debemos estar muy pendientes. No debemos permitir que el enemigo nos distancie como pareja en ese tiempo, porque van a venir ataques. ¿No es cierto, Flaquito, Sandra? Que van a venir ataques en nuestra relación matrimonial. Uno de los ataques que pueden venir es que usted no hace el devocional. Yo a usted no lo veo leyendo la Biblia. O es que usted a qué horas va a sacar tiempo para leer el material. O es que usted a qué hora nos vamos a sentar a hacer la tarea. Y dice que líderes. ¿Recuerdan la tarea de la visión familiar? Es bueno tener en cuenta la visión de Dios para nuestro hogar y aún la visión de Dios para el llamado que nos tiene a nosotros. Cuando nosotros tenemos muy latente eso, por más ataques que vengan del diablo, no nos va a sacar del propósito para el cual Dios nos tiene en esta tierra. Así que es muy importante que las parejas estén recordando que van a venir ataques fuertes a nosotros. No se nos olvida que muchas veces, empezando nosotros los primeros reuniones de parejas en Bogotá, aún antes de empezar la herramienta con las parejas abajo en la sala de nuestra casa, nosotros estábamos en el tercer piso de la casa discutiendo y con deseos de tirar la toalla y todos abajo esperándonos y nosotros allá arriba discutiendo, no, ya no quiero bajar, y ella, pero yo tampoco, y que no bajemos, y que se vayan, vaya, echen. Vaya a ver si usted es tan guapo, dígales que no vamos a dar la herramienta, vaya. Así que sí, vamos a ser atacados, pero es el llamado, y el llamado es irrevocable, ¿saben? El llamado de Dios es irrevocable, y así que debemos permanecer firmes, convencidos de que Dios nos tiene con un propósito en esta tierra. Amén. Esta es la primera herramienta que ustedes están recibiendo hoy, el llamado y sus etapas. Identificar en qué etapa de nuestro llamado estamos, y estamos en la tercera etapa. Amén. Pues es muy importante saberlo distinguir. Para terminar, yo les tenía aquí unos dos triangulitos, y es de lo que hablábamos ahora, de lo que las iglesias, la base de muchas iglesias hoy en día, y no es que vamos a criticar aquí las mega iglesias, porque hay iglesias grandísimas. Hablamos mega iglesias con más de 5,000, 10,000 miembros, ¿sí? Que hacen un buen trabajo, ¿sí? Pero también hay iglesias que realmente dependen más de un liderazgo, de un líder, que de un equipo, ¿sí? Entonces,
hay iglesias piramidales en este tiempo, donde cuando la iglesia empieza a crecer, el líder sí empieza a subir más. Entonces, aquí empiezan a llegar los nuevos integrantes de la iglesia, y a medida que van llegando integrantes a la iglesia, el líder sigue escalando la escala piramidal. Y una oveja de acá, para tener acceso a ese líder, es prácticamente imposible. Imposible, o sea, conectarse con el pastor o el equipo pastoral de la iglesia. Entonces llegan y, ¿saben qué? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que muchas de esas ovejas no pueden identificar su llamado, porque quien debe darle dirección, inicio al llamado de una oveja, es el mismo líder, el mismo pastor de la iglesia. Entonces, este sistema piramidal hace que el líder siga subiendo, ¿sí? Y la sube, pero se crea una distancia, una brecha entre la iglesia y el pastor. Por eso es que muchos líderes, muchas ovejas llegan a la iglesia y ven el pastor por allá tan arriba y dicen, no, yo que me quedo aquí. Llegar un día ya es hasta donde está él. Muy complicado. ¿Y saben qué? Prefieren irse de la iglesia. Lo contrario es a la ¿no? O se quedan ahí, así es. O se Sí. quedan porque es el Sí. ídolo, es el ungido, es el que ora por los enfermos y se ¿Esto sana. pasa porque no se delega? ¿Cómo? Porque no se delega, porque no hay trabajo Sí, en equipo. porque no hay trabajo. Diferente, sí, pero saben que la iglesia que Dios quiere también sí tiene un sistema piramidal, pero la pirámide es al revés. Y miren, y está expresa en Efesios 2:20 y 21. Miren lo lindo que dice acá. Dice, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y dice que debemos ser edificados bajo el fundamento de los profetas y de los ¿qué? Y de los apóstoles. Pero reconociendo que la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesús. Jesús es la principal piedra del ángulo. Y aquí está el fundamento de los profetas y apóstoles, que está aquí, expresado en la santa palabra de Dios. De aquí para allá se empieza a edificar la iglesia. ¿Saben qué venimos siendo nosotros? Mire, en este escalafón, los líderes que se convierten en escalones para que cuando llegue alguien nuevo, suba y empiece a ascender y empiece a crecer la iglesia de una manera sana y correcta. Nosotros debemos ser el fundamento. Jesús mismo dijo en Mateo, Marcos, Lucas, dijo, aquel que se quiera hacer grande en esta tierra, sea siervo de todos. O sea, esté aquí abajo, aquí, poniendo los hombros para que otros vengan y escalen. Entonces, alguien que llega a la iglesia y encuentra ese líder aquí cercano, ese líder que quiere discipular a ese nuevo, dice, wow, que lo envisiona, que le hace descubrir su llamado. O sea, es un hombre que se vuelve un soñador en Cristo y quiere descubrir su llamado y quiere servirle al Señor. Entonces quiere ascender. Y no nos debe importar a nosotros, recuerden como líderes, que nuestros discípulos escalen más alto que lo que nosotros hemos escalado. Recuerde que nuestro llamado es un llamado eterno. Hay muchos que hacen ruido en la tierra, pero nosotros somos llamados a hacer eco en la eternidad. Propósito eterno, propósito eterno, propósito eterno. Un propósito del reino de los cielos, no de mi pequeño reinito, no. Es un propósito del reino de los cielos. Quien se debe llevar toda la gloria es Jesús, no nosotros. Este es el modelo de iglesia que Dios quiere, donde nosotros seamos siervos, discípulos que hagamos discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Amén. 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 Bueno, Vamos ¿oramos? a repartir la tarea. Sí, Oramos primero. sí, oramos. Bueno. Bueno, Andrés, ¿tú quisieras orar, despedir la reunión en oración? Gracias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser discípulos que hacen discípulos. Así es, Dios. Nos has llamado a entrenar a otros para que ellos también
puedan traer a muchos a ti para que todos podamos crecer en ti. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ensanchar el reino a través de caja de herramientas y las herramientas que nos van a dar para que más familias tengan un mejor propósito en su propio matrimonio, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque esos principios son bíblicos, funcionan y van a ser de bendiciones para nuestra vida y nuestra pareja y también muchas parejas aquí en nuestra iglesia y en las parejas que van a venir en el futuro. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Amén.